Buenas tardes, hermanos, y bienvenidos a la clase de las disciplinas espirituales. Estamos en el tema esta tarde del aprendizaje, de la importancia de aprender como una disciplina espiritual. Pero antes de continuar con este tema, vamos a pasar unos momentos en oración. Oremos. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por otra oportunidad que nos das de seguir considerando, estudiando estos temas importantes de las disciplinas espirituales. Señor, te damos gracias que nos das mentes para aprender y recordar información. Y Señor, pedimos que en esta tarde que nos ayudes a captar y comprender las ideas de esta disciplina, Señor, y que nos ayudes a poner en práctica las diferentes disciplinas que hemos estudiado, Señor, para madurar y ser mejores siervos tuyos, Señor, mejores instrumentos en tus manos. Y Señor, pedimos que sigas obrando en nuestra vida, Señor, para producir esta santidad y esta madurez espiritual que quieres ver en nosotros. Y Señor, oramos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, como dije, estamos estudiando esta tarde el tema del aprendizaje y de la importancia de seguir aprendiendo. Y vamos a ver eh, varias cosas acerca de este tema, pero antes de continuar, yo quiero enfatizar de nuevo, reiterar lo que ya mencioné en las últimas dos clases, de que esta disciplina es una disciplina en el sentido de que puede ser un beneficio, una ayuda para nosotros en nuestro crecimiento espiritual, pero no podemos decir que bíblicamente es algo que Dios espera de nosotros, así como una disciplina en esta forma, como el ayuno, como la oración, cosas así. Pero vamos a ver principios bíblicos de la sabiduría, de seguir aprendiendo como cristiano, como seguidor de Jesucristo y como seguidores, como debemos seguir aprendiendo de quién es, de su palabra y todo para que Dios use toda esa información para nuestra formación espiritual. Entonces vamos a la al primer aspecto de este tema que quiero que veamos en esta tarde, y es el ejemplo de Jesús. Y muchas de estas ideas que voy a presentar hoy día vienen directamente del libro de Donald Whitney que están leyendo ustedes como estudiantes. Pero voy a repasar algunas cosas y en primer lugar quiero que veamos el ejemplo de Jesús. Vamos al libro de Lucas capítulo 2. Estamos en Lucas 2, 46 al 47 y también luego en el versículo 52. Dice así, está hablando de Jesús en su niñez, ¿no? Dice, y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sus padres le hallaron a Jesús en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Este niño estaba comprometido a aprender de las escrituras, a aprender de estos hombres, estos doctores de la ley que ya tenían todo este conocimiento del Antiguo Testamento, y él pasaba tiempo con ellos aprendiendo, ¿no? Y luego, en versículo 52, dice, y Jesús crecía en ¿qué? En sabiduría, y en estatura, y en gracia para con Dios y los hombres. Pero es esta palabra que crecía en sabiduría que quiero que consideremos un ratito, porque Jesús, obviamente como Dios, eh, como la parte divina de Jesús, él tenía todo ese conocimiento ya, pero cuando vemos a Jesús en su humanidad, vemos que él impuso ciertas limitaciones en su naturaleza humana, entonces limitando este conocimiento divino. Obviamente tenía una inteligencia y una sabiduría especial desde su niñez, pero también vemos que él dedicaba su tiempo a aprender de las escrituras, a aprender de la palabra de Dios para poder eh, responder a las preguntas y entender mejor la palabra de Dios. Entonces nosotros vemos que aún Jesús
valoraba mucho el estudio de la palabra de Dios. Entonces, por, por, eh, solo por el ejemplo de Jesús, nosotros vemos que debemos también nosotros imitarlo en este deseo de crecer en lo que conocemos y lo que sabemos de la palabra de Dios. Otra idea que Whitney plantea es que nosotros como cristianos somos discípulos. Somos discípulos de Jesucristo. Y bueno, viene la pregunta, ¿qué es un discípulo? ¿No? Él no elabora mucho este punto, pero es importante considerar qué es un discípulo. Y un discípulo podemos resumir brevemente como un seguidor de Jesús. Es alguien que sigue a Jesús, que sigue sus caminos, que imita el ejemplo de Jesucristo, que entrega su vida a Él y su señorío. Pero también, así como seguidor de Cristo, nosotros vemos que esto implica aprender cómo hacerlo, cómo seguir a Jesús. Ah, Porque muchas veces no es así, no viene muy fácilmente a nosotros por la naturaleza humana que tenemos, de que no siempre entendemos o sabemos cuál es la mejor cosa que hacer, qué es lo que Jesús quiere para nosotros. Entonces necesitamos aprender, necesitamos recibir esta enseñanza en alguna forma. Y nosotros vemos en el libro de Mateo 28, versículo 20, en este pasaje que llamamos la Gran Comisión, dice así. Bueno, voy a leer versículos 19 en adelante para ponerlo en contexto, ¿no? Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero ¿qué dice en versículo 20? ¿Qué es parte de crear o de preparar a estos discípulos? Es enseñar, ¿no? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y la implicación ahí es que para estos discípulos van a tener un tiempo de aprendizaje. Van a aprender. Si es que alguien va a enseñar, alguien tiene que aprender. Entonces nosotros, sí, como al cumplir la gran comisión, nosotros tenemos la responsabilidad de enseñar, correcto. Pero ¿cómo podemos enseñar si es que no hemos aprendido primero? Entonces nosotros tenemos que siempre ser estudiantes. Entonces, como seguidor de Cristo, como discípulo de Jesús, esto implica en nosotros un deseo y una disciplina, un compromiso de seguir aprendiendo de Él, de su palabra, ¿no? Entonces nosotros vemos que es muy importante, no es solo para los eruditos, no es solo para los con alta educación, con maestría, con títulos, los profesionales, no. Este aprendizaje es para todos los cristianos, en todo lugar, pero tenemos que ver un poco más. Vamos a considerar la sabiduría de él que aprende, de la persona que aprende. Eh, Vamos a Proverbios, porque ahí vemos muchas verdades que nos ayudan a entender esta idea un poco más, ¿no? En Proverbios 9, versículo 9, dice, da al sabio y será más sabio, enseña al justo y aumentará su saber. Whitney dice, al citar este versículo en su capítulo, Whitney dice, los sabios y los justos nunca pueden adquirir suficiente sabiduría o conocimiento. Y nosotros podemos adicionar aquí que ellos nunca son satisfechos con el conocimiento que tienen. Es decir, que con lo que yo sé de la palabra, con lo que yo ya conozco de la palabra de Dios, no estoy satisfecho si es que soy una persona sabia, si es que soy una persona justa, que busca seguir a Jesús más y más y vivir más de acuerdo con lo que la palabra de Dios me enseña. Entonces, no es suficiente. Lo que ya sé no es suficiente porque todavía reconozco que tengo más que aprender. Siempre, estas personas siempre quieren
más, porque quieren crecer espiritualmente. ¿Y con qué propósito? Es para la gloria de Dios. Yo quiero crecer para mi bien espiritual, obviamente, es una de las motivaciones que tengo, pero también yo quiero seguir aprendiendo, yo quiero saber más para poder dar gloria a Dios en la forma en que utilizo mi vida, la vida que Él mismo me da. Entonces eso también va mano en mano con la mayordomía, ¿no? Debo ser buen administrador de qué? Mi mente. Y parte de esta mente es aprender más de Dios, de quién es. Pasemos a Proverbios capítulo 10, versículo 14, y dice así: los sabios guardan la sabiduría. Este Cuando dice los sabios guardan, Whitney explica que es como guardar un tesoro. Esa es la idea que presenta el autor de Proverbios, que queremos guardar un tesoro. Entonces, vamos a valorar mucho, vamos a proteger este tesoro, porque es nuestra fuente de recursos, ¿no? Entonces, pero para el cristiano, ¿qué debe ser nuestro tesoro? Dios, Jesús, su palabra debe ser nuestro tesoro, y debemos querer guardar este tesoro, ¿no? Queremos tener más y más de este tipo de tesoro. No buscamos el tesoro de este mundo, obviamente, pero sí buscamos el tesoro que viene del conocimiento de Dios. Pasemos a Proverbios capítulo 18. Proverbios 18, versículo 15. Dice: el corazón del entendido adquiere sabiduría, y el oído de los sabios busca la ciencia. La palabra importante aquí para nosotros es que dice: el oído de los sabios busca la ciencia. Quiere más, busca, no solamente está contento solamente recibir lo que viene de vez en cuando, sino busca, quiere más, quiere buscar más. Y obviamente yo veo que los estudiantes del seminario, los que están viendo este video, este mensaje, estas clases que estamos dando en el seminario, que ustedes tienen este deseo de aprender más. Y esto es bueno. Y no debe terminar cuando, si es que ya recibe tal vez un título en el seminario o alguna maestría o algo así, sino que esto debe ser una actitud que tenemos para toda la vida cristiana. Es siempre desear, siempre querer más entendimiento, más conocimiento de la palabra de Dios. Entonces podemos entenderlo de esta forma, que aprendiendo, en el proceso de aprender, los sabios llegan a ser más sabios, porque temen a Jehová y quieren conocer más de Él, según su santa palabra. Entonces, esto es importante. Nosotros no queremos decir que vamos a crecer en nuestro conocimiento de Dios aparte de la palabra de Dios, porque como vimos desde el principio de este curso, la palabra de Dios es de suma importancia para nosotros. Entonces nosotros buscamos esta ciencia de la palabra de Dios mismo. Pero también podemos decir que aprendiendo, o en ese proceso de aprender, los justos llegan a ser más justos porque saben mejor cómo vivir vidas justas. Y esto es importante para nosotros que queremos crecer en santidad, que queremos ver un progreso en este proceso de santificación, y parte de esto es saber más de Dios, es conocerlo más por medio de su palabra. Entonces nosotros vemos que el aprendizaje nos ayuda en nuestra vida espiritual. Entonces hay un propósito importante en hacerlo. Quiero que consideremos ahora el peligro de pensar que sabemos lo suficiente, porque eso pasa a todos nosotros en algún momento. Pensamos, pues, ya lo sé, ya no voy a estudiar más. ¿Por qué voy a pasar más tiempo estudiando si ya lo sé?
Y esto es un tipo de orgullo que entra suavemente, de una forma muy sutil a nuestra vida, que casi no reconocemos que está pasando. Y puede también reflejar una pereza espiritual de nuestra parte, de que no queremos invertir el tiempo, no queremos hacer el esfuerzo de aprender, porque nos cuesta. Tenemos que invertir tiempo, sí, pero también la energía mental, ¿no? Entonces, a veces no queremos hacerlo. Hay personas que han dicho lo siguiente, personas que yo conozco que han dicho lo siguiente: no voy a participar en los estudios, hablando de estudios bíblicos en la iglesia, porque ya sé todo. Pues obviamente no es cierto, porque no sabemos todo, no podemos saber y comprender todo el consejo de la palabra de Dios. Esto va a ser imposible durante nuestra vida en este mundo. No vamos a saber todo, pero tampoco es el propósito del estudio, ¿no es cierto? Entonces nosotros queremos siempre tener mucho cuidado de pensar así, más de hablar así, pero nosotros siempre queremos mantener esta mentalidad que dice: estoy dispuesto a aprender. Puede ser que pienso, ya entiendo estos conceptos, ya entiendo esta información, ya he leído, ya he estudiado este pasaje que vamos a estudiar en este estudio bíblico, pero voy a asistir, voy a participar, porque puede ser que Dios va a mostrarme algo nuevo que no vi antes. Que Dios va a mostrarme algo práctico para mi vida ahora que debo cambiar. O tal vez necesito una palabra de ánimo para seguir adelante. Y entonces nosotros debemos siempre tener esta actitud, esta mentalidad, que estoy dispuesto a aprender, estoy dispuesto a seguir participando en estos estudios, escudriñando la palabra de Dios para conocerlo más. Y eso refleja una humildad. Y si es que yo no quiero estudiar, debo pedir de Dios el deseo. Debo pedir de Dios la humildad para reconocer la importancia del estudio, y también que necesito la energía de Dios, los esfuerzos de Dios, la fuerza de Dios en mi vida para, eh, para prestar atención y hacer el estudio que debo hacer. Y así puedo así seguir creciendo espiritualmente. También es una lucha contra el orgullo. Cuando yo tengo esta mentalidad. Pero algo más que Whitney propone aquí en su libro es que cuando nosotros estudiamos, cuando nosotros aprendemos, es una forma en que podemos crecer en nuestro amor para Dios. Vamos a Marcos capítulo 12. Marcos 12, versículos 29 al 30. Dice: Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. ¿Qué dice aquí? Y con toda tu mente, con toda tu mente. Bueno, nosotros podemos considerar el ser humano en diferentes formas, que hay una voluntad, hay deseos, hay afectos, emociones, pero hay también conocimiento, hay la habilidad de razonar, de aprender, y parte del ser humano es la mente. Y debemos también amar a Jehová, al Señor, con toda nuestra mente. Y entonces nosotros debemos aprender cómo hacerlo, aprender quién es, cómo es este Dios quien debo amar. Y así, aprendiendo más y más de Él, de su carácter, de su persona, de lo que Él ha hecho ya en el pasado, en la historia de redención en la Biblia, pero también reflejando en todo lo que Él ha hecho en mi vida personal, todo esto me ayuda a crecer en mi amor para Dios,
me permite amar a Dios intencionalmente en la forma de cómo uso mi mente. Entonces debo amar a Dios con todo mi ser y parte de esto incluye mi mente. Pero antes de continuar, debemos considerar algunas otras formas de aprender, además de la lectura. Porque la lectura, como Whitney dice, probablemente para los que saben leer, que son alfabetizados, es la mejor forma de aprender, porque ahí podemos prestar atención. Si es que leemos algo y no entendemos, podemos repasar, perdón, hasta que tengamos una mejor y más clara idea de lo que leímos. Pero la lectura es probablemente la mejor forma de aprender. Pero algunas personas no aprenden muy bien así. Muchas personas no les gusta leer. Muchas personas no pueden leer. Entonces, ¿cuáles son otras opciones para estas personas? Porque seguramente ellos también pueden aprender de la palabra de Dios. Y hoy en día vivimos en un tiempo con mucha tecnología, ¿no? Y entonces, como en este tiempo de tecnología, hay libros en audio. Perdón, hay libros en audio, hay sermones, hay videos. Hay muchas formas en que podemos interactuar con otros por medio del internet para seguir aprendiendo. Entonces, estos son dos formas ahora, hoy en día, en que podemos seguir aprendiendo. Pero Whitney también dice algo que para mí es muy importante y es conversar con cristianos maduros, es hacer preguntas a estas personas. Y me gusta esta idea porque refleja la necesidad que tenemos de vivir en comunidad. Entonces yo puedo participar en una iglesia como miembro, sabiendo que otros hermanos son más maduros en la fe que yo, otros que tengan tal vez menos madurez que yo, y así como un cuerpo, como una familia, estamos ahí los unos para servir a los otros y parte de ese servicio es enseñar los unos a los otros. Entonces si es que yo tengo una duda de un pasaje de la palabra de Dios o de cómo aplico algo de la Biblia a mi vida hoy, puedo acercarme a una de esas personas y conversar, hacer preguntas, ver qué tengo que hacer, cómo puedo entender mejor la palabra de Dios. Y esto es muy importante y no debemos olvidar este aspecto y las oportunidades que Dios nos da dentro de la comunidad de la iglesia. Pero para terminar esta clase, quiero repetir algo que Whitney dice, que aprender tiene que ser una disciplina. Muchas veces pensamos que vamos a llegar a la iglesia y vamos a aprender algo por medio de los sermones y es muy probable que podemos aprender algo, una nueva idea por lo menos, los domingos. ¿Pero es suficiente? Depende, pero muchas veces no aprendemos lo suficiente para hacer cambios verdaderos en nuestra vida ah, que duran. Entonces, eh, tenemos que entender que es una disciplina, que tenemos que poner en práctica esta disciplina de aprender, de estar comprometidos, intencionales en aprender de las cosas de Dios. Pasemos al libro de Job. Job capítulo 32, versículo 9, y es algo muy importante, muy interesante también, porque es una palabra muy verdad. Es una verdad que nosotros podemos ver con nuestra propia experiencia con las personas que conocemos. Y dice así: no son los sabios los de mucha edad, ni los ancianos entienden el derecho. Entonces, solamente por la edad, nosotros tenemos la tendencia muchas veces de pensar que alguien con mucha edad
es también una persona muy sabia por su experiencia. Pero no es siempre el caso, porque hay personas con mucha edad que han vivido vidas necias, que no han vivido en una buena forma, que no han vivido de acuerdo con la palabra de Dios, aún las personas dentro de la iglesia, que llevan tal vez años en el camino del Señor. Pero es posible que estas personas no sean muy maduras. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado y discernir al conversar con estas personas y ver, aún con estos ejemplos, de qué necesitamos hacer nosotros para ser sabios. Debemos aprender, debemos invertir el tiempo escudriñando la palabra de Dios para llegar a esta edad, si Dios quiere, con una madurez espiritual. Y no simplemente llegar a esta edad con muchos años, pero sin sabiduría. Esto no es el propósito. Entonces, con esto termino y voy a repasar ahora el deber para esta semana. El deber para esta semana es así. Lea un artículo cristiano o un libro o parte de un libro sobre la doctrina o teología cristiana. Algo sobre un tema que no conoces muy bien, que no tienes mucho entendimiento ahora. Y después de leer este artículo o libro, lo que sea, escriba un resumen de su experiencia ah, y cómo fue de aprender esta nueva doctrina o esta nueva idea que no conocías muy bien antes. Entonces, básicamente es aprender, es pasar tiempo aprendiendo en alguna forma. Si no quieres leer, puedes también ver un video, un sermón, o puedes escuchar un libro por audio. Estas otras formas también puedes utilizar, pero el punto es que en esta semana vas a pasar tiempo estudiando, aprendiendo más de las cosas de Dios y después vas a escribir un resumen de esta experiencia y cómo te fue. Ah, para la próxima semana vamos a tener la última clase, la clase de perseverando en las disciplinas espirituales. Ah, y después de esta clase vamos a tener, entonces en 2 semanas vamos a tener el examen final. Entonces la semana que viene voy a enviarles un estudio, un guía de estudio para que puedan prepararse mejor para este examen. Y también ustedes en el tiempo de la clase los viernes con el hermano Numan van a poder tener tiempo de conversar sobre este tema del examen final. Pueden hacer preguntas y pueden conversar con él sobre esto. Pero les animo a seguir participando y utilizando estas disciplinas espirituales. Y mi anhelo es que en todo esto que den gloria a Dios y que siga madurando espiritualmente. Bendiciones, hermanos.